Vamos a grabar. Bueno, tenemos una función f de x, un punto x0 que pertenece al dominio de la función, ¿sí? Y incremento un valor h, entonces estoy obteniendo ese x0 más h, independientemente de cuál sea el x0, si yo le agrego un h, bueno, obtengo el consiguiente valor también en este caso del dominio. ¿Qué pasa? Para este x0 yo tengo su imagen, ¿sí? Y para este nuevo x0 más h también tengo la imagen. Si yo trazo, a ver, acá es donde Laura pierde el pulso y trata de hacer algo que nunca le sale. Oh, casi. Bueno, tracé esa recta que pasa por este punto y por este otro. Y voy a considerar este triangulito que me está quedando acá. ¿Está bien? Si nosotros pensamos en este ángulo que me quedó ahí, un ángulo alfa, ¿sí? Pensamos en el cateto opuesto, ¿qué sería esto? ¿Cómo lo puedo medir en términos de lo que tengo? Y yo sé que es esta misma distancia. Bueno, entonces, ¿esa distancia qué es? ¿Cómo la escribo? F de x0 más h menos f de x0, ¿sí? Es decir, toda esta distancia que tengo hasta el 0 menos esta otra me da este pedacito de acá, que coincide con ese cateto opuesto en el caso de alfa. Y esto que tengo acá no es otra cosa que h. Entonces, si yo planteo esto que escribí recién, f de x0 más h menos f de x0 dividido h, me estaría dando con respecto al ángulo alfa la tangente, porque es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa a medida que este h se hace más chiquitito? Fíjense, si ahora ese h, en lugar de tenerlo así de esta medida, lo hago así, un nuevo h más chiquitito. Bueno, cada vez que le pongo color, termino haciendo una macana. Si yo este h lo hago más chiquitito, acá me varía ese punto de intersección. Entonces, esta recta viene así. Bueno, esto de que la estropeas, Laura, es inevitable, ¿eh? Quedó ahí. A medida que lo voy haciendo más chiquitito todavía, en lugar de cortar en dos puntos a la función, como ven, está haciéndose, en lugar de secante, decimos cuando cortan dos puntos, va a tender a ser tangente en este punto x0, ¿sí? Y si es tangente, ¿sí? Es porque ese h se achicó. Entonces, ¿cómo lo podemos escribir en términos de lo que vimos hasta ahora? Lo podemos pensar como que la tangente en ese punto tiene que ver con cuánto yo logre achicar ese h, ¿sí? Porque esta intersección en estos dos puntos va a ser tal que se van a ir juntando, se van a ir aproximando y en lugar de cortar en dos puntos, va a terminar tocando en un único punto. Va a ser tangente en ese punto. ¿Cómo lo logro? Pidiendo calcular el límite cuando h se acerca a 0. Es decir, cuando este h se hace tan chiquitito como llegando a 0, aproximándose a 0. Y a esto, a esta expresión que tenemos acá, es a lo que vamos a llamar derivada de la función en el punto x0. ¿Qué es la derivada? Geométricamente nos da la pendiente, la inclinación de la recta tangente en ese punto. Analíticamente la pensamos como este límite. Cuando yo tengo la imagen de el punto x0 más h, o sea, la imagen de este punto,
menos la imagen de este otro. Fíjense, acuérdense que a medida que h se hacía más chiquitito, estos dos valores van a estar también más juntos. Sobre h tendiendo a 0. Es decir, cuando este se hace tan chiquitito, de tal manera que resulta la recta tangente en ese punto. Bueno, esta es nuestra definición de derivada. ¿Qué es la derivada en definitiva? Es un límite. Es el límite cuando h tiende a 0 de toda esta expresión. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo más amigable. Laura, Sí, decime, perdón, estaba leyendo a Santiago, me agarró ataque. Ok. Santiago, decime. Eh, ¿Podría repetir por qué lo relacionó con la tangente? Perdón, sí, Sí, no, con la tangente no. sí, con la tangente. La Ok, derivada la relacioné con la tangente, sí. Miren, claro. eh, vamos a hacerlo como más grande, así más marcado. Yo ahí tengo, me voy a buscar una recta que sea más recta, más curva para que lo vean mejor. Supónganse que esa es mi función. Y inicialmente está cortando en estos dos puntos. ¿Está bien? Acá tengo un valor h. Corta ahí. Es secante, decimos, en este punto y en este otro. Ahora, si yo este h lo hago más chiquitito, supongamos que es este h de acá, ¿qué pasa? La recta que estaba ahí cortando en dos puntos, ahora sigue cortando en dos puntos, pero fíjense que estos dos puntos están más cerquita. Si la h es más chiquitita todavía, esos dos puntos se van a ir acercando. Y de la misma manera, fíjense las imágenes que teníamos por allá, ¿sí? Antes eran así, de separadas, ahora están ahí más juntitas, más juntitas. Y esto va a ir acercándose un punto al otro de tal manera que cuando esto se haga muy cercano a cero, van a coincidir y va a quedar tocando, siendo tangente en un único punto. Entonces, si h se hace cero, ¿sí? Si h tiende a cero, esa recta resulta tangente en este punto. Tangente quiere decir que lo está tocando en ese punto, ¿sí? Esto geométricamente nos da la inclinación, ¿sí? Acuérdense que habíamos empezado hablando de el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es la tangente de ese ángulo alfa, lo que estamos determinando. Y esa tangente la calculamos como este cociente que tenemos acá. Claro, justamente a eso ¿Sí? me refería, por qué había terminado con esa fórmula, digamos, de cateto opuesto sobre cateto adyacente, Sí. digamos, por qué lo relaciona con eso, digamos, pero bueno, también hay que ir, va todo para el lado de la tangente del punto ese. Claro, comenzamos con eso y lo que hacemos es, estamos viendo que en la medida que h se hace más chiquitito, resulta que es tangente, que toca en ese punto además. Eso sería la interpretación geométrica de la derivada, ¿sí? Decimos que geométricamente la derivada nos da la pendiente de la recta tangente a la función en el punto, bueno, en este caso en el punto x0. ¿Sí? Eh, Y eso cuando hablamos de derivada, hablamos de derivada de un punto, ¿qué quiere decir es eso? la derivada de una función en un punto. Ok. ¿Sí? Vamos a ver que vamos a encontrarnos familias de derivadas, ¿sí? Que las ¿Puede vamos repetir la definición de geométricamente? Sí, geométricamente la derivada nos da la pendiente de la recta tangente a la función a la que se trate en ese punto. ¿Está bien? ¿Y cuál es la expresión analítica de la derivada? Esta es un límite. Es un límite cuando h tiende a 0 de la imagen de un punto x0 del dominio más sh menos
la imagen del punto. Es decir, esto que tenemos acá en el numerador no es otra cosa que la forma escrita de calcular esta medida. El h es ese incremento que le damos al x0. ¿Sí? Bueno, vamos a... Esto es como muy de definición. Vamos a ver cómo lo pensamos para una cuadrática. Y ahí vamos a ver la relación con la tangente, ¿no? Así que no sé si les puedo borrar esto. Igual en el apunte van a ver que van a tener la fórmula también escrita, si no me equivoco, ¿no? A ver si no lo pusimos. Sí que la teníamos. Sí, está ahí medio en el medio de un ejercicio, pero de todas formas, si no, les agrego alguna otra aclaración extra en el aula. Bueno, borro. Vamos a ver. Supongamos que tenemos f de x, una bien amigable x cuadrado, y tengo un punto x0 igual a 1. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Si nosotros pensamos en la fórmula era esta, es f con un... Ay. Sigue grabando. Me apareció un cartel y pensé que se me había cerrado todo. Me perdí. Fórmula de derivada, dije. Es la f con esa especie de comita ahí, la comita simple, ¿sí? Habíamos dicho que era el límite cuando h, no x, cuando h tiende a 0, de f de x0 más h, menos f de x0 sobre h. Bueno, nuestra fórmula es esta y nuestro x0 es ese. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ver cómo escribimos f de x0 más h. Primero, f de x0 sería reemplazando la x por 1. ¿Está bien? En este caso sería f de 1. ¿Y cuánto nos da f de 1? 1 al cuadrado nos da 1. Ahora, si tenemos que escribir f de x0 más h, ¿cómo hacemos? Y bueno, x0 más h es lo que acá es x. Así que sería x0 más h al cuadrado. ¿Sí? Ya tenemos esto y tenemos esto. Entonces, nuestra derivada sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h. Acá no les puse el x0 es 1 en este caso. 1 más h, ¿no? Al cuadrado. Así que acá tenemos 1 más h al cuadrado. Capaz que los confundí acá. ¿Qué estuve haciendo? Tratando de escribir esta expresión y esta otra de acuerdo a los datos que tenemos. Esta es la información que tenemos. ¿Sí? Bueno, f de x0, ¿quién es? Si x0 es 1, reemplazo el x0 donde tengo la x y pienso en f de 1. ¿Sí? 1 al cuadrado me da 1. Ahora, esta otra imagen. Imagen de x0 más h. O sea, donde yo tenía la h, ahora tengo que tener x0 más h. Pero x0 es 1, me lo dice acá. Así que f de x0 más h vale 1 más h al cuadrado. Menos f de x0 dijimos que era 1, dividido h. Bien, ¿qué pasa? Si nosotros
hacemos este cálculo así, pensando en límites, cuando h tiende a 0, esto es 0. 1 más 0, 1. 1 al cuadrado, 1. 1 menos 1, 0. Y 0 sobre 0, estamos en un problema. Tratamos de desarrollar. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Límite, cuando h tiende a 0, de cuadrado de un binomio. 1 más el doble del primero por el segundo, 2h, más h al cuadrado menos 1. Todo sobre h. Bueno, miren, este 1 con este 1 lo sacamos de la acción. Corro para acá. Voy a buscar un factor común. Límite cuando h tiende a 0. Factor común h, que multiplica a 2 más h sobre h. ¿Sí? Factor común h entre estos dos, el 2 y la h. Esto me permite esta h simplificarla con esta otra h. Entonces me queda que esta derivada en x0 es el límite cuando h tiende a 0 de 2 más h solito. Y si h tiende a 0, este límite me da 2. ¿Qué es este 2? Ese 2 es la pendiente de la recta tangente en 1 de la función x cuadrado. Y ahora lo vamos a graficar. A ver. Entonces, m es igual a 2. ¿Qué es este m es igual a 2? Esto es la pendiente de la recta tangente a f de x igual a x cuadrado en x igual a 1. Esto es lo que me dio como resultado esa derivada. Les voy a mandar la foto y voy a borrar y vamos a graficar esto. Van a ver cómo lo relacionamos. Fotito. Ahí estamos. Este pizarrón tiene más fotos que Guandanar últimamente. Bueno. A ver. No hace falta que se rían, yo hago chistes malos todo el tiempo igual. Gracias. Bueno. Puedo, no sé si están copiando igual, yo sé que por ahí algunos no están en el grupo, no sé. No quiero dejarlos sin copiar. M que sería, ¿vieron que siempre que escribimos ecuación de la recta, ahí se está viendo, sí, pongo mx más b? M es la pendiente de una recta en general. ¿Sí? En realidad sería el f' de x0, ¿no? Pero en este caso, bueno, está valiendo 2. Bien. Bueno, chan chan, voy borrando. Borro por ahí y voy a tratar de... Bueno, ya empecé medio pifiando. Eje Y, eje X, y tengo X cuadrado, así que es una cuadrática famosa. Vamos a tratar de que sea a escala. Bueno, tengo para 2 tengo 4.
y acá tengo 1 y acá tengo 4. ¿Ven que dibujo el punto y lo escribo? ¿Se dan cuenta? Bueno, esta es mi f de x. Así que tengo que pensar qué pasa en x0 igual 1. Bueno, este es mi x0. Y acá tengo ese punto. Fíjense, este m igual 2, dijimos que nos daba la pendiente de la recta tangente. Ahora, la escribo más acá la fórmula. Esta es la ecuación general de una recta. ¿Está bien? Nosotros terminamos de encontrar que este m es igual al f de x0 y que en nuestro caso dijimos que valía 2. Entonces, y va a tener esta forma. Este 2 es este 2, es el de la pendiente. Ahora, ¿cuánto vale b? Bueno, ¿qué podemos hacer? Este punto x0 tiene coordenadas 1 y la imagen de 1 también es 1. ¿Sí? La tenemos acá. Sería nuestro punto x0 y 0. Bien, ¿por qué estoy escribiendo eso? Porque yo sé que cuando x valga 1, y también vale 1 si pertenece a la función. Entonces puedo reemplazar 1 acá y 1 acá. ¿Por qué? Porque son las coordenadas del punto del punto x0 y 0. Esto es el x0, esto es el y0. Bien, como yo sé que esas son las coordenadas, de ahí puedo encontrarme a b, de espejo b. Así que me queda 1 menos 2, porque este 2 lo paso para allá, igual a b. Por lo tanto, b, 1 menos 2 me da menos 1. ¿Qué hice con esto? Esto me dio el valor de b. Entonces, yo ya sé en mi fórmula que empezaba así, esta, ¿no? 2x más b, que b está valiendo menos 1. Este. Así que tengo 2x menos 1 es la recta o la ecuación de la recta tangente a f de x igual a x cuadrado en el punto 1, 1. Esto es el punto x0 y 0. ¿Sí? Si quieren acá mismo, podemos poner que y0 vale 1 también. Bueno, si yo grafico esa recta, va a cortar en menos 2, pasa por ahí y obviamente, bueno, ¿no es? Esa sería la recta. Y con las derivadas, fíjense que lo que encontramos fue, antes de borrar todo esto, encontramos el valor de la pendiente de esta recta tangente. Esta recta es la recta igual 2x menos 1. Esto es lo que nos permite encontrar geométricamente una derivada. Ahora, nosotros no vamos a calcular para cada punto en particular ese límite, ¿sí? Lo que podemos hacer es encontrar una función derivada de manera genérica, ¿sí? ¿Y cómo sería? Bueno, si en esa fórmula que nosotros vimos trabajamos sin reemplazar por ningún número en particular, lo que nos vamos a encontrar es precisamente eso, la función derivada, con la posibilidad de reemplazar por cualquier número en particular que se nos ocurra. Voy a buscar algunos de los ejercicios que tienen y lo vamos a ir haciendo. A ver, yo creo que están copiando. A ver si... Es bastante nuevo, Sebastián, el grupo, ahí estaba leyendo.
al menos de este año, al menos estando yo. Bueno, ahí va la otra foto. Bien. A ver si puedo borrar. Ay, lo del puedo borrar fue un sí, me parece, antes. Bueno, a ver, por ejemplo, esto sería el ejercicio 2. Vamos a aprovechar y vamos haciéndolo. ¿Qué pasaría? Voy a empezar por el B, porque recién estuvimos trabajando con precisamente la misma función. F de x igual a x cuadrado. En el ejemplo que hicimos, yo les pedí que calculáramos en x0 igual 1. Miren si pensamos en la función derivada. ¿Sí? ¿Qué nos va a dar esta función? La posibilidad de tener una fórmula disponible y calcular la pendiente para el punto que se nos ocurra sin tener que hacerlo para cada uno de los casos, ¿sí? Una fórmula general que nos permita encontrar eso. Entonces, partimos de la definición. Límite, cuando h tiende a 0, de... la vuelvo a escribir, aunque al principio aburre, pero después ya resulta más amigable porque sabemos de dónde viene. Bueno, esa es la fórmula general. Para nuestro caso particular, tenemos esto. La imagen de x0 más h. Bueno, ahora no tenemos x0 en particular, porque a x0 lo vamos a llamar x, de manera genérica para encontrarnos la fórmula. Entonces, acá, donde está la variable, vamos a poner x genérica más h, pero al cuadrado, porque la fórmula es esa variable al cuadrado, ¿sí? Siempre piensen que lo que está acá entre paréntesis es la variable. Y en nuestro caso, la fórmula que define es esta, la variable al cuadrado, ¿sí? Bueno, x más h al cuadrado menos f de x0. Acá dijimos otra vez, es genérica, así que nuestra función va a ser x al cuadrado, ¿sí? La variable al cuadrado sobre h. Bien, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos antes. Si yo reemplazo me queda una determinación, pero como esto es un cuadrado de un binomio, lo puedo resolver. Cuando h tiende a 0, de x cuadrado más 2x por h más h al cuadrado menos, todo esto es el cuadrado, ¿sí? Esto. Todo sobre h. Bueno, esta se me va con esa. Y me queda, aprovechando a sacar factor común acá, límite cuando h, la costumbre de poner el x, tiende a 0, de h 2x más h sobre h. Factor común acá, esta h con esta h me quedó acá. Y después tengo 2x de este término y otra h del otro término. Lo mismo que antes, vamos a poder simplificar. ¿Y qué pasó? F' de x en general, x ahora, ¿sí? Me quedó el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Bueno, y si h es 0, me quedó 2x. ¿Qué me está diciendo esto? Que la función derivada es 2x. Y ya ahí estoy hablando de función derivada. Miren, tengo f de x, x cuadrado. F' de x, que es la función derivada de x cuadrado, es 2x. ¿Sí? Ya ahí encontré la primera función derivada. Ahora, ¿para qué me sirve esto? ¿Se acuerdan que hace un rato dijimos, bueno, ¿qué pasa si x0 es 1? Miren,
f' de 1, la derivada en 1, sería hacer 2 por 1. Y fíjense que me da 2. Este 2 es el mismo 2 que encontramos antes, con una diferencia que si yo ahora les digo, bueno, no me calcules la derivada en 1, calculame la derivada en menos 5. ¿Y qué hacemos? En esta fórmula vamos a reemplazar en lugar de por 1, por menos 5. Ah, mira qué bien. La derivada en menos 5 me da menos 10. Bueno, pero no quiero la derivada en menos 5, quiero la derivada en, no sé, 1/3. Bueno, ¿qué hago? En 2 por x reemplazo por el 1/3. 2 por 1/3 me dio 2/3. Bueno, y ahora dame la derivada en, y yo le sigo pidiendo puntos y puntos y puntos. No tienen que hacer todo esto para cada uno de esos puntos. Con haber encontrado la función derivada es suficiente. Ahora la siguiente pregunta es, claro, Laura, ¿y nos vas a pedir todo esto para cada fórmula que se te ocurra? Me quedé muda porque intentaba leer el chat. La verdad es que se calculó en algún momento la derivada para todas las funciones que se nos ocurran. Y una vez que se aprendió el cómo encontrar esas derivadas, lo podemos hacer de manera más como automática. El tema es que acá a lo mejor lo interesante era, bueno, ver cómo relacionamos los límites con la idea de derivada. ¿Está bien? Y ahí aparece tal cual, tú lo has dicho, aparece la tabla de derivadas, ¿sí? Esa tabla de derivadas la vamos construyendo de a poco, ¿sí? A ver, no sé si esto ya lo he fotografiado o no, pero se los vuelvo a mandar, así, así les queda. Esta es la derivada de una cuadrática, de una función f de x igual a x cuadrado. Vamos a encontrar la derivada de una constante, ¿sí? La derivada de una constante la vamos a hacer, es el punto A, pero quería empezar por este porque se relacionaba con lo que hicimos antes. Y después, bueno, les van a quedar otras para hacer. Pero van a ver que vamos a encontrar prontito una regla para no tener que hacer todo este cálculo. Como suele pasar, al principio es un poco de la justificación del de dónde sacamos cada cosa. Pero bueno. Vamos con el A, que era la derivada de la función f de x, igual a x, la función identidad. O sea que en este caso, como para encontrar la función derivada, nosotros, como hicimos recién, ¿no? Dijimos que de forma genérica al x0 lo vamos a llamar x. Entonces tenemos que la fórmula para encontrar la derivada, en realidad es un límite, ¿no? El límite cuando h tiende a 0, escribo la definición menos f de x0 sobre h. Bien, ¿qué tenemos acá? F, esta primera parte y esta otra. F de x0 dijimos que era x, y f de x0 más h va a ser x más h directamente. Y con eso reemplazamos. Eso nos da, a ver, fibra que escribe mejor. Chan, chan, ¿dónde la dejé? F de x0 más h es directamente, me olvidaba del límite, x más h. Menos f de x0, que es x, sobre h. Bueno, ¿qué pasa acá? Esta x se me va con esa x. Y lo voy a escribir en un paso más para que quede claro. Me queda h dividido h. Y h sobre h vale 1. El límite con
h o x en ese caso, cuando vimos las propiedades, tendiendo a cualquier valor de una constante, nos da la constante, 1. O sea, ya tenemos dos derivadas calculadas, f de x y f' de x. ¿Qué sabemos? Hace un ratito dijimos que si la función era x al cuadrado, su derivada era 2x. ¿Sí? Ahora que nuestra función es x, su derivada es 1. Y les voy a dar algo más. Si yo tengo x cubo, se las voy a decir directamente y ustedes me van a decir cómo lo estoy haciendo. La derivada es 3x al cuadrado. Quiero correr esto para ahí. Bueno, a ver si alguien me cuenta. Uy. Menos de 3 ahora. Bien, gracias. Fíjense, acá armé una mini tabla de lo que fuimos encontrando. La función x cuadrado tiene como derivada 2 por x. La función f de x igual a x a la 1, y les estoy poniendo acá la pista, tiene como derivada 1. La función x al cubo, la voy a agregar acá. ¿Por qué me sale tan feo ahí? Tiene como derivada 3x al cuadrado. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién me dice cuál es la derivada de x a la cuarta? A ver, no sé. 4x al cubo. Maravilloso. Ahí apareció otro más. Otra respuesta de Valentina. Bien. ¿Y si tengo y igual a x a la quinta? La derivada. 5x al cuadrado. 5x a la, Perdón, a 4. a la 4. Perfecto. Ya saben derivar. Polinómicas, ¿sí? Tenemos más funciones para aprender. Pero miren, para los que por ahí todavía no engancharon la onda, fíjense, el exponente lo escribimos abajo como factor, multiplicando 3 por, y al índice, perdón, y al exponente mismo le resto un valor. Entonces me queda con un grado menos. O sea, al cubo, al 3 le saco 1, me queda 2. Fíjense acá en x a la cuarta. El exponente baja multiplicando como factor. 4 por. Y en lugar de quedar x a la cuarta, le resto una unidad de ese exponente, me queda x al cubo. ¿Sí? Acá con x a la quinta hago lo mismo. Bajo el exponente multiplicando. Y me queda la x a la cuarta. Bien. Estas son algunas de las derivadas de las funciones polinómicas. A ver, no quiero perderme. Vamos a ir haciendo... no sé si puedo borrar, me dicen. En la que es x sola queda 1 porque cualquier número a la 0 es 1, ¿no? Quedaría 1 por x a la 0 y esto es 1, Claro. exactamente. ¿Sí?